Amigos y amigas de Buenas Ideas Educativas, qué gusto reencontrarnos con ustedes en este espacio en las redes. El día de hoy estaremos tocando una temática que es muy común escucharla en distintas redes sociales, distintos noticieros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que las redes sociales, las noticias, nos han llevado a hablar sobre un psicópata que habría estado tras 77 señoritas y habría victimado a 2 de ellas. ¿Qué es la psicopatía? Para esto nosotros hemos invitado un tema preocupante para todas las familias, para nuestros hijos, para nuestros niños. Entender estos conceptos. Hemos invitado a un especialista en el mismo, es el director de Psychosystem, Magister Ronald Mita. Qué gusto tenerte en este espacio en las redes una vez más, mi estimado Ronald. Muchas gracias, doctor Bernal. Encantado de participar en estas temáticas, ya que en el ámbito pedagógico hay algunas cuestionantes y tecnicismos y no comprendemos muy bien este término de psicopatía, pero es importante justamente trabajarlo para que busquemos medidas socioprotectivas, ya que al final de cuentas nosotros trabajamos con niños y es un deber importante y un objetivo principal cuidar de ellos, ¿no? Ya que tras de esta triste situación puede estar un psicópata detrás de nuestros niños. Y estamos hablando, ¿no?, de un pederastra, un pedófilo, entre otras personalidades, ¿no? Por eso es importante hablar de estas temáticas para buscar medidas preventivas. Muy bien, entendemos y nace la primera pregunta. El concepto que la sociedad se hace tras esta noticia, sin duda puede ser el asertivo o puede ser no muy certero. ¿Cómo entendemos la psicopatía, estimado? Bueno, que es un trastorno mental, un desorden mental. Bueno, en algunas partes se habla de psicopatía como un trastorno de personalidad, alteración de personalidad o desorden de personalidad. En tal sentido, debemos buscar los indicadores para poder etiquetar a estas personas. Según una escala del doctor Stone, donde nos habla de los índices de maldad, esta persona está etiquetada como el índice número 18, como un depredador sexual. No existen distintas formas de ser un psicópata. Hablamos de un psicópata asesino serial, un psicópata seductor, un psicópata sexual, vemos incluso los mentirosos, los impulsivos, los celosos, los que entran a crímenes pasionales, entre otros, como hemos ido viendo a lo largo, ¿no?, de la gestión 2021, ¿no? Entonces hay distintas características del psicópata. Y bueno, también es importante hablar, ¿no?, que existen psicópatas en la adolescencia. Y es por eso que los padres de familia tienen que tener estos signos de alarma para evitar, buscar ayuda, trabajar con ellos, ¿no? Y de algún modo, bueno, evitar que estas conductas avancen. Incluso, ¿no?, nosotros trabajamos con niños. Y cuando hablamos muchas veces sobre trastornos del neurodesarrollo, está esta parte, ¿no?, que a veces dejamos por alto y solamente decimos es una enfermedad o es solamente un trastorno de conducta o una conducta disruptiva cuando hablamos del TDAH, ¿no?, el trastorno por déficit de atención e impulsividad. Y cuando hablamos de impulsividad, nos tiene que llamar la atención porque la impulsividad es una característica que va a llevar justamente a la psicopatía. Y un psicópata, ¿no?, un psicópata estadísticamente podemos decir que uno de cada 100 personas es un psicópata. Y ojo, ¿no?, según la bibliografía y los estudios de criminólogos, no todos los psicópatas van a ser asesinos seriales. No todos los psicópatas van a cometer crímenes. Ahí vamos, y surge la pregunta, estimado Magister. Entender que una persona es psicópata, la estadística nos menciona 1 de cada 100. No todos van a ser asesinos, pero sí van a mostrar ciertas características. ¿A qué edad podemos nosotros empezar a notar ello? La infancia, hemos escuchado casos. La adolescencia, como tú mencionabas, el adulto o la tercera edad incluso. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Bueno, es que no es algo determinante. La psicopatía está en todas las edades. Puede ser un factor psicofisiológico, un factor genético o un factor social. Cuando hablamos del factor psicofisiológico, estamos hablando por una lesión, ¿no?, en el lóbulo frontal, inflamación en la amígdala. Esto va a generar una especie de cortocircuito, podríamos decirlo para entenderlo, y nace la conducta impulsiva, ¿no? Nace esta alteración comportamental para lastimar. Una persona sin darse cuenta pues empieza a ejercer el poder, a manipular, y luego ya pues lo puede hacer conscientemente, ¿no? Naturaliza este tipo de comportamientos. Y prácticamente también en lo que es la parte social, el abandono familiar,
Las familias que tienen disfuncionalidad en la parte social, padres con consumo de bebidas alcohólicas, drogadictos, familias desestructuradas, niños que han crecido con carencia de afecto, van a tener este tipo de comportamientos. Casos, bueno, en Bolivia, el famoso caso de Jimmy Cárdenas, asesino serial también en Bolivia, tiene todas estas características que hemos mencionado. Entonces nosotros tenemos que analizar justamente cada comportamiento que ha tenido en la infancia. El abandono, ¿qué va a generar? Va a generar un mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa se transforman en agresión, peleas frecuentemente con los compañeros, y uno va a ser considerado el matón del grupo. Posteriormente va a buscar el poder, y al tener el poder va a carecer de los afectos, los sentimientos, no va a haber empatía. Y esto va creciendo hasta que se anulan justamente los sentimientos. Y esa empatía cognitiva que queremos tener todos ya no va a existir. Y ahí ya viene el hurto, puede ser el asesinato, homicidios, robos, entre otras cosas, ¿no? O sea, existen distintos indicadores para poder conocer justamente estas características. Y si retrocedemos un poquito en el tiempo, ¿no? Vemos justamente a nuestros niños, nos tiene pues también que llamar la atención cuando el niño lleva pues un tajador a la casa, un lápiz, ya tiene pues una conducta delictiva, eso se llama hurto. Y si nosotros los papás dejamos pasar por alto, más adelante vienen las consecuencias. Claro ejemplo también de Sambo. Estamos hablando, Ronald, de esa característica que un padre puede identificar, que tú decías, ¿no? El sambolito como ejemplo. Cuando trae un objeto a casa, ahí es bueno intervenir. En la adolescencia, ¿cuál es la característica? Y en la adultez, por favor. Muy bien. Bueno, como progenitores, nosotros tenemos que tener también lo que llamamos reglas morales. Las reglas morales, ¿qué implican? Tener valores, respetos hacia el prójimo. Entre los valores y respeto, pues es respetar las cosas del otro. ¿Por qué yo voy a alzar las cosas sin permiso? ¿Por qué voy a llevar un tajador, un lápiz u otras cosas? Entonces el padre tiene que sospechar y decir por qué estás trayendo este tajador y no acostumbrarse al me he encontrado o estaba botado o me han regalado. No, hay que buscar el fondo, el origen para cortar de raíz estos comportamientos y las mentiras, porque el robo, la mentira son características disruptivas. Esto va a generar más adelante un desorden de personalidad. Y en la adolescencia ya no va a ser el tajador, decíamos, va a ser el celular. Van a atracar a personas, van a quitar el dinero a las personas, tal vez para divertirse, para consumir bebidas alcohólicas, para drogarse, para gastar, no sé, en cosas banales. Entonces, también el padre tiene que ver estas actitudes, si llega tarde a casa, si se escapa de casa, si el adolescente sigue en colegio y se falta frecuentemente al colegio, no asiste a la universidad, se ha habituado a tener dinero. Las amistades también, por eso también dice el dicho, no dime con quién andas, te diré cómo eres. Las amistades evidentemente no vamos a etiquetar son buenas o son malas, pero uno tiene que saber decidir. Pero si se junta con personas que roban, que hurtan, pandillas en pocas palabras, pues prácticamente ya tiene este tipo de comportamientos. Y mucho más si se torna una persona violenta, le gusta pelear, es jefe de pandillas, se enfrentan con grupos, ¿no? Más allá de que los signos, las marcas, ¿no? Los tatuajes, entre otros significados, aparecen, ¿no? En lo que es la imagen corporal, porque quiere decir algo, está transmitiendo algo, ¿no? Aparte también el comportamiento se torna muy agresivo, muy manipulador, ¿no? Entre los propios amigos, esta persona empieza a estafar, no tiene amigos sinceros. Empieza a hurtar a los propios amigos, empieza a tener relaciones íntimas incluso con las amigas. Incluso no más adelante, bueno, cuando ya es una persona adulta, ha tenido varias parejas y ahí podríamos hablar justamente de un psicópata seductor antes de transformarse en un psicópata sexual. Y vemos también los antecedentes, ¿no? Si desde niño ha despertado de manera errónea la sexualidad y en la adolescencia, bueno, a partir de la testosterona, el cuerpo humano pues entra a lo que llamamos la libido, la conducta sexual humana. Entonces ya tiene ideas, tiene deseos. Y el deseo es algo natural, pero justamente en estas personas, cuando aparece esta psicopatía, se desorganiza y hay un deseo propio de la persona y justamente pues va teniendo un perfil de qué gustos va a tener esta persona. Una persona delgada, una mujer gordita, alta, ¿no? Ciertas características para que esta persona vaya persiguiéndola.
¿no? Y ahí se transforma justamente y se desorganiza la personalidad para empezar a hostigarla, a seguirla. Utiliza esa inteligencia que posee para poder acosarla, para poderla volver víctima. Y muchas características de las víctimas, bueno, son indefensas. Entonces, cuando son indefensas, el psicópata también, ¿qué siente? Siente un poder, siente una sensación de atracción, una sensación de un premio. Pero cuando la víctima le dice no, es cuando entra la negación, el egocentrismo, porque el psicópata es ególatra. Cuando le das una negación, empieza a atacar. Por eso muchas veces no hay que decirle no. Entonces, cuando se le dice no, ataca. Y en este caso es cuando mata. Y si vemos ahora lo que está pasando, ¿no?, en nuestra realidad, este señor Richard Choque, muchas personas lo han dicho que es una persona sádica, ¿no? Prácticamente, tal vez en los medios de comunicación ha mostrado, no sé, un cariz bajo, ¿no?, en lo que es su autoimagen, pero de fondo se veía y se presumía que estaba fingiendo, porque ella tenía antecedentes. Y evidentemente, según las características forenses, sí es una persona perversa. Realmente ha victimado a sus víctimas con saña, con crueldad. Él no ha tenido sentimientos. Y mencionamos al principio, eran 77 personas. No necesariamente han sido 77 personas. Está saliendo a la luz 80 personas, 88 personas, y no sabemos hasta cuánto habrá podido llegar. Entonces él ya tenía un perfil justamente de buscar el modus operandi, de captar a sus víctimas, ¿no? Por las redes sociales, se hacía pasar por mujer. Entonces es su modus operandi, su estrategia. Incluso él ha dejado señales, tal vez porque tal vez se ha aburrido y quería ver otras estrategias, ¿no? Porque no se sentía satisfecho. O sea, hay mucho de qué hablar justamente de las personalidades de los psicópatas sexuales, especialmente de este señor. Pero algo que sí nos tiene que llamar la atención es que no había sentimiento de culpa, no había remordimiento. Esto ha pasado el 2003, estamos en el 2022, casi 9 años y no se ha hecho nada, y durante 9 años ha tenido muchas víctimas, no solamente 77. Entonces, por eso a los papás, a las personas que trabajan con niños, tenemos que enseñarles, buscar las medidas socioprotectivas para que puedan alejarse después de estas personas. Y ahí vemos justamente dentro de los parámetros de personalidades antisociales, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que prevenir sobre todo es el abuso sexual infantil, la trata y tráfico de niños, ¿no? Lo que son violaciones. Entonces, justamente en educación parvularia tenemos la materia de sexualidad infantil. Tenemos la materia de sexualidad infantil, donde se trabaja estas temáticas, prevención de la trata y tráfico de niños. Precisamente, para terminar ya la entrevista, el llamado a nosotros los educadores parvularios, en esto que hemos denominado, ¿no?, la cruzada contra el infanticidio y el respeto a los derechos de los niños. El cuidarlos y el saber identificar a estos señores que responden a este perfil, que no es necesariamente visualmente a la primera notorio, ¿verdad?, sino que es muy trabajado por estos sociópatas, sexópatas. Tú ya expusiste que hay niños con estos problemas, adolescentes con estos problemas y adultos sobre todo. El cuidado de nosotros como educadores con ellos. Muchísimas gracias. Vamos a tomar muy en cuenta el perfil que nos dijiste, de esa soledad que a veces incluso llega en la propia familia, ese aislamiento, ese trabajo minucioso y bien pensado y planificado de estas personas. Muchísimas gracias por la participación, Magister Ronald Mita. Para nosotros Psicosystem siempre es un aliado para analizar estos temas. Muchas gracias, doctor, ¿no? Vale aclarar que como profesionales en educación debemos ver 3 puntos, incluso 4 puntos importantes en nuestros niños y trabajarlos. Uno de ellos es la parte cognitiva. Dentro de la parte cognitiva, saber cómo piensa, cómo se organiza su cerebrito, ¿no? Porque sabemos que las conductas psicopáticas están también ahí. Un psicópata tiene un cociente intelectual bastante elevado. Y si prácticamente esta inteligencia va a utilizarla para generar maldad, entonces tenemos que transformarla en otro sentido. Ver también la parte emocional para ver cómo están los afectos, las relaciones interpersonales. No, pues nuestros niños tienen que compartir, tener grupo de pares y generar humildad, generar tal vez un espacio de integración. Pero si hay un niño que solamente quiere tener el poder, es muy ególatra, hay que enseñarle desde pequeño a que
a que sepa compartir, a que comparta con sus compañeros, trabajar mucho lo que llamamos la inteligencia emocional. Y eso se trabaja pues en la parte educativa. Y ver algunas conductas motoras también que en educación se lo tiene que trabajar desde inicio, especialmente en educación parvularia. Eso se llama freno inhibitorio. Tener un freno de manos, saber detenerse, aparte de lo que es la estimulación motora, pues el niño tiene que saber detenerse, porque gracias a este freno inhibitorio que va a trabajar en el lóbulo frontal, el niño deja de ser impulsivo, tiene un buen ajuste emocional y equilibrio emocional, y por ende deja de ser agresivo. Entonces, desde pequeños transformamos estos ideales a un mejor comportamiento. En la adolescencia, bueno, va a ser un poco tarde, pero también pues hay que saber trabajar tal vez con farmacoterapia, con técnicas conductuales o prácticamente no con la conducta militarizada. Pero si es que no cambiamos, tarde son las consecuencias. Bueno, son las recomendaciones que podemos dar. Estimado doctor, un gusto participar y tal vez para otra oportunidad y ahondar estas temáticas que son muy importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Buenas Ideas Educativas. El tema de hoy ha sido muy claro y contundente. La prevención y cuidado de nuestros pequeños ante lo que sería la psicopatía. Muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales. Empezamos con esta cadena que hemos denominado la Gran Cruzada contra el Infanticidio y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hasta otra oportunidad.